Oigan, pues bienvenidos a este episodio. Yo todavía no sé cómo me debo de referir a ustedes. Por ahí supe que hay gente que le tiene un nombre a su audiencia y yo todavía no los bautizo como nada, ¿no? Si tienen alguna sugerencia pueden hacérmela llegar y con mucho gusto la consideramos. ¿Cómo les podría decir? ¿Los yosoyers? ¿Los aguacates? No sé. Ahí den ideas, se vale. O igual y nada, ¿verdad? Nomás les voy a decir así que oigan, este episodio va a estar súper padre. Tuve un momento de auge en mi relación con este invitado, en donde tuve el privilegio y la oportunidad de conocerlo un poquito más profundamente que lo que la mayoría de la gente lo hace. Fue uno de mis discípulos en un proyecto que le puse por nombre Timoteo y que disfruté enormemente el haberlo hecho y haber conocido a mi invitado de hoy. Fue algo que disfruté mucho. Él después se fue de la ciudad y en esta ocasión que andaba por acá aproveché para tenerlo. Digo, va y viene, ¿no? Es alguien así como casi ciudadano del mundo. Tal vez en algún momento él les platique de sus propios planes que trae ahorita. Y esta plática va a ser también una plática que aborda temas muy sensibles, muy personales. Valoro mucho cuando alguien se abre para compartir ese tipo de experiencias que nos ponen a todos en una sintonía de sensibilidad y empatía que en algún momento vamos a necesitar que otros tengan con nosotros. Gracias, Joan, por haber aceptado la invitación. Y bueno, a todos ustedes, gracias por estar aquí escuchando este episodio. Por favor, manden sus opiniones, sus aportaciones, su feedback, su retroalimentación. No tengo nada más que decir. Y empezamos. Bueno, estamos en un nuevo episodio. Estamos nada más y nada menos que con Joan López. Y vamos a hacer una plática limitada de tiempo. Resulta que salgo de la ciudad y que tú también andas con un montón de cosas que hacer. Y estamos súper apretados. Pero vamos a aprovechar nuestro tiempo. Así que, Joan, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Te veo y te veo diferente. Te cortaste el pelo. Traes, no sé exactamente cómo se llamen, pero perforaciones. Sí, totalmente. Traes lentes. Traes unos zapatos muy estileros. Traes una camisa. Digamos que la imagen del Joan de, ¿qué te gusta? ¿Hace 4 años? ¿O cuánto estaríamos hablando que...? Es más, pues de hace un año traías la greña toda... Sí, hace un año traía el cabello largo, lo traía hasta los hombros. Me acuerdo que fueron a visitarme a Ciudad de México y Karina me dijo, tienes el cabello más largo que yo. Sí. Y yo, sí, luego un año y algo sin cortármelo. Y andabas como, por lo menos incursionando, no sé hasta qué profundidad llegaste, pero en el mundo de las motocicletas, ¿no? Sí, anduve incursionando y ahorita ya no tengo motocicleta, sí. La vendí porque mi intención era salir del país, pero sí, la verdad me gusta mucho andar en motocicleta. Sí, la verdad, si no hubiera tenido plan de salir del país, yo creo que hubiera conservado la motocicleta. Creo que es uno de los hobbies más apasionantes y que más disfruta uno en soledad. O sea, porque hay muchos hobbies que haces con amigos, que es en equipo, que también esos incluye, o sea, puedes hacerlo con amigos, pero es algo que puedes hacer también solo y que puedes disfrutar también muchísimo el andar en motocicleta. Oye, ya ves que cuando andan haciendo mediciones de las eras de la humanidad, se basan en los estratos de la Tierra y que se van dando cuenta de las diferentes capas y cuáles están erosionadas, cosas por el estilo, ¿no? Los ¿cómo se les llaman? ¿Antropólogos? ¿Puede ser? Sí, arqueólogos, podría ser. Geólogos. Sí, todas esas personas, ¿no? Hasta muy científicos y todo, que van como datando según el registro de las piedras en qué era sucedieron ciertas cosas. Yo creo que nosotros también estamos compuestos de algunas capas, no son visibles, pero creo que también podríamos decir, este era el Joan de cuando veía las cosas así, cuando pensaba así, cuando estaba viviendo este contexto. Y ahí se va sumando, ¿no? Arrancamos el día que nacemos y todo, o quizá antes de cuando estamos en el vientre de nuestras madres, pero empieza a haber capas, y cuando te detienes así como lo que estamos haciendo ahorita y tratas de echar un vistazo a esas capas, de alguna forma tenemos la capacidad de identificar, ¿verdad? Esas etapas,
algunos las ven como los episodios de la escuela, ¿no? Toda mi etapa del kinder, toda mi etapa de la primaria, secundaria, prepa, así se la llevan. Otros la ven diferente, ¿verdad? Otros las miden en base a su vida de fe, cuando la tenían o cuando no la tenían, luego cuando empezaron a tener. Otros la miden con respecto a mientras todavía estaban vivos mis papás o ya cuando habían fallecido. Marcas, finalmente marcas que van dejando registros y que marcan comienzos y fines de eras. Y mucho del podcast de Yo Soy va encaminado a eso, ¿sabes? Como a que tengamos un ejercicio juntos de acordarnos del Joan chiquito, del pequeñito, ¿verdad? Y el Joan adolescente, cómo fueron revolucionadas sus ideas, le llegaron al Joan joven y ahorita que estás en esta etapa que se puede llamar joven adulto. ¿Cuántos cambios, cuántas capas ha habido? Y de eso queremos hablar. Así que Joan, la pregunta que viene para todos mis invitados y que me gusta saber cómo la responde cada quien es: ¿quién eres? Ok, hablando de eso, de las etapas de la vida, creo que yo soy una persona muy multifacética. O sea, nunca me he quedado con las ganas de... O sea, si yo veía algo que me gustaba y que de verdad me llamaba la atención, siempre lo intentaba. O sea, nunca me quedé con el hecho de... Si algo realmente me apasionaba, así como que, a mí me hubiera gustado hacer esto o hacer aquello, yo no fui así. Por ejemplo, o sea, me acuerdo cuando tenía 14, 15 años, yo quería andar en patineta. Vi un programa de ESPN, de los Extreme Games. Ya, vamos por una patineta. Vamos por una patineta. Okay. Y duré patinando 4 años de mi vida. ¿Y tú crees que lograste avanzar o te quedaste así muy... No, sí logré avanzar. Sí. Recuerdo que entrábamos a concursos. O sea, sí era algo que me apasionaba muchísimo. O sea, podías hacer flips y cosas así. Sí, en rampa. O sea, sí, la verdad sí. Mi hermano y yo empezamos a adquirir, la verdad, muchas habilidades con la patineta, ¿no? En el skateboard. Y así como sucedió con el skate, que lo vi en la televisión y dije, yo quiero hacer eso, me pasó por la mente y dije, lo voy a comprar, o sea, lo voy a intentar. Conseguí una tabla y pasaron 4 años. Ahora hay como que todo un contexto de atuendo, casi que de música, hasta podría decirse filosófico en la cultura de los escatos, ¿no? Los skates. ¿Las seguías también o cómo fue? ¿Intentaste entrar en todo el atuendo como con toda la identidad de un skate? Sí, de hecho creo que eso es una... O sea, ahorita que contaba sobre las capas que siento yo que marcaron más mi vida, creo que esa fue una de las capas que definitivamente tuvo un parteaguas de lo que hoy soy. O sea, muchos dirían, ay, pero eres un skater, realmente perdías el tiempo, andabas de vago. Pero en esos tiempos que andaba patinando, me tocó conocer muchas personas que tenían una filosofía bastante punk. Entonces esa filosofía de ir contra el sistema, como un tipo de anarquismo contra el sistema, de estar queriendo, o sea, por ejemplo, ellos no trabajaban porque decían que no querían entrar precisamente al sistema y buscaban otras formas de hacer dinero y ese tipo de cosas. Obviamente en esa etapa de mi vida yo sí me creí esa idea de ser anarquista y de dejar la escuela. O sea, de hecho yo recuerdo que le dije a mi mamá, un día que llegué a la prepa y después de platicar con unos amigos que estábamos patinando, ellos me dijeron, nos vamos a ir de rol por todo México. Ellos no estudiaban. ¿Nos vamos a ir de qué, perdón? De rol. O sea, nos vamos a ir a dar la vuelta por todo México. ¿Cómo? En una camionetita vieja. O sea, una camionetita vieja que apenas ya andaba. Un plan que se antoja, la verdad. Sí, la verdad. O sea, me dijeron eso y yo llegué a la casa y le digo a mi mamá, ya me voy. ¿sabes qué? Voy a agarrar un año sabático. Ah, caray. Vaya escuela. ¿Mande? Vaya escuela. Sí, vaya escuela. Le dije, voy a agarrar un año sabático. Ya, regresando terminó la prepa. Yo estaba como en tercero o cuarto semestre de la prepa. Entonces... Tu mamá muy contenta, por supuesto. Obviamente, ya estaba feliz. ¿Cuánto dinero quieres, mijo? ¿En dónde te deposito? Totalmente, ¿no? Obviamente mi mamá y mi papá hablaron conmigo, qué estaba pasando por mi mente, y yo... realmente a la preparatoria yo no puedo decir que le eché ganas. O sea, la prepa fue una etapa de mi vida en donde la escuela me aburrió muchísimo y no entraba a las clases porque o traía el cabello largo o prefería salirme a patinar. Me llevaba la patineta o conseguí una patineta prestada y nos íbamos ahí cerca yo estudié en Ciudad Juárez la preparatoria, y cerca de Cebeti 114 había una media luna, una rampa, y nos escapábamos de la escuela y nos íbamos a la rampa. Entonces yo no entraba a clases. Cuando había entrega de boletas, mi hermana me firmaba las boletas
Y mi mamá no se enteraba. O sea, yo nunca le decía que había entrega de boletas, mi hermana tampoco le decía que había entrega de boletas. Entonces, pues nunca se enteraron de que a mí me iba mal en la escuela hasta que ya terminaba el año y pues me tocaba recursar materias. Era cuando ya realmente mi mamá se preguntaba así como, ¿para qué quieres el dinero? Y yo, híjole, pues que tengo que pagar el recursamiento. Sí. Oye, desde ahí ya como que explorabas las posibles vulnerabilidades del sistema. Sí, totalmente. Sí. Pero lo que yo buscaba en esa época, o sea, lo que yo me quedé de esa época de mi vida, fue que una de las partes más importantes de la filosofía punk es cuestiónate todo. O sea, realmente ellos te dicen, cuando estás leyendo todos, porque tenían sus panfletos, ¿sabes? O sea, sus manifiestos. Sí. Entonces tenían su manifiesto. Y en su manifiesto ellos expresaban, porque no eran punks de nomás estar tirados en la calle, sino que ellos, según ellos, leían mucho sobre filosofía y esas cosas, ¿no? Y ellos, muchas cosas de las que compartían conmigo era, ¿por qué estás estudiando? O sea, cuestiónate por qué te enseñan eso en la escuela. O sea, pregúntate por qué esto, por qué aquello. Y obviamente... En un buen plan hasta cierto punto, me imagino, Sí, ¿no? de hecho creo que eso es una buena filosofía, pero luego ellos tomaban ese de cuestiónate todo y pues mándalo a la basura, ¿sabes? O sea, ¿por qué quieres estudiar? Cuestiónatelo, claro, y deja la escuela, ¿sabes? Sí, o sea, porque, por ejemplo, creo que si nada más te tragas la idea de la escuela es buena porque te dijeron que la escuela era buena, puedes cometer un error de entrar a la escuela sin realmente saber por qué rayos estás en la escuela y perderte la posibilidad de considerar la vida sin escuela, ¿no? Sí. Ahorita tú ya sabes que soy papá, tengo un bebé de 2 años y medio, viene en camino otra criatura, ya muy pronto, 2 meses, y estamos en la pregunta, fíjate, si vamos a dejarlo ir a la escuela o si vamos a tener homeschool. Pregunta de papás, ¿verdad? Sí, o sea, son preguntas de papás. Yo antes pensaba, homeschool, claro que no, o sea, tienes que llevar a tus hijos a la escuela como todos llevan a sus hijos a la escuela, porque piensas que todos son exactamente igual que tú. Pero ahora que estoy en el rol de papá, digo, ¿a qué? O sea, en serio, ¿a qué? Y me acuerdo de mis años de primaria, o de mis años de kinder, y francamente, ¿qué cosas que no puedes hacer en tu casa con tus papás hacías? O sea, porque aprender a leer, aprender a sumar, aprender a restar, conocer los estados de la república, todas esas cositas así, sí, que están incluidas, o bien en el kinder jugar con plastilina y todo eso, lo puedes hacer tú y les queda tiempo para aprender inglés, para, ¿sabes? O sea, tener un poquito más de ideas. Me revolucioné yo mismo, bueno, al permitirme escuchar otras opciones. Yo me imagino que ahorita tú, que me has platicado y que tú me has enseñado cosas de las formas de ver la educación de un Elon Musk, por ejemplo, sí, que él dice, la escuela tiene su lugar, ¿verdad? Pero no es el mío. Pero no es esencial, o sea, no es sí, así de que imprescindible. Y exactamente, hay gente que a los 17 años anda haciendo innovaciones o que tiene prototipos de algo, patentes de algo. Claro que no sirve el sistema educativo para ellos, porque tienen que andar en exposiciones en todo el mundo, tienen que tomar decisiones difíciles. Y hasta que empiezas a comparar estas ideas es donde caes en cuenta de qué bueno que no me quedé nada más con la idea cerrada de a fuerzas con la escuela, ¿me explico? Tú a mí me has dado esa impresión de la escuela, piénsala. Sí. Te puede funcionar, pero también puede no funcionarte. Sí, y parte de eso viene de esta filosofía, ¿sabes? De donde yo ya me cuestionaba de, o sea, pues no, o sea, ¿para qué voy a ir a la escuela? Y en esa época, a mí siempre me han gustado las computadoras. Y desde mi primera computadora, la computadora la tuve como a los 8 años, 9 años, creo que incluso poco antes de eso. Entonces yo ya le sabía las computadoras, ya arreglaba computadoras, ya hacía cosas de ese tipo, ¿no? Y luego realmente yo me cuestionaba si realmente quería seguir estudiando. O sea, yo quería mi año sabático, gracias a Dios mis papás no me dejaron, porque ellos sí hablaron muy seriamente conmigo, hicieron muchas cosas para que yo no dejara la escuela. Y creo que esa es como el primer pilar de la filosofía que yo adquiero, de cuestionate todo. Pero lo malo de la filosofía punk era que se lo cuestionaba todo y abordaba una respuesta negativa a las cosas. Como, ¿por qué te enseñan esto? No lo hagas. ¿Por qué te enseñan esto? No lo hagas. Cuando la cuestión es, o sea, el cuestionar estas cosas es bueno, pero también tienes que ver cómo responder esas preguntas. Sí, porque posiblemente la respuesta de ¿por qué estoy en la escuela? Te iba a llevar a porque hay maestros que son capaces y puedo absorber, les puedo preguntar, me explico, o sea, puede hacer una respuesta positiva.
Pero si es nada más como por llevar la contra, no tiene tanto sentido. Sí, pero creo que era más bien como el contexto de estos chavos con los que yo me juntaba, porque en sí la filosofía punk hablaba más de irreverencia, del ser irreverente, de perderle el miedo a cuestionar las cosas, de si alguien te viene y te dice que algo es azul, tú pregúntale por qué es que es azul si yo lo veo verde, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Sí. Entonces habla más sobre irreverencia más que de responder algo negativo. Entonces yo comienzo a adquirir esa filosofía y empiezo a leer también los manifiestos y todo eso. Y de un momento a otro yo me lastimé patinando, entonces ya no podía patinar, ya no podía andar con ellos, dejé de juntarme con ellos, ¿no? Entonces de un momento a otro empiezo a juntarme con un amigo de la preparatoria y él me presta un disco de un sistema operativo que se llama Ubuntu Linux. Okay. Entonces el que él me prestara ese disco fue algo que transformó mi vida así totalmente. La filosofía es un sistema operativo de computadoras y la palabra Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos. ¿A poco? Así es. Entonces, de alguna forma, este podcast se llama Ubuntu. Prácticamente, ¿no? Okay. Yo soy porque nosotros somos. Yo soy porque nosotros somos o humanidad para otros. Entonces, su filosofía habla de compartir, de servir a los demás, de ayudar a otros. Pero la filosofía de Ubuntu, junto con Linux, que es la filosofía del conocimiento, del hacker, de todo esto, actualmente, yo quiero aclarar esto porque es como mucha gente va a decir, uy, el hacker. Entonces, la palabra hacker en la antigüedad no era utilizada para los delincuentes informáticos que hackean Facebook, ¿sí me explico? No, la palabra hacker en la antigüedad en Europa era utilizada para referirse a las personas que sabían mucho de un tema, tanto de un tema que lo habían investigado tanto y que su conocimiento era tan amplio en ese tema que podían modificar las cosas. Entonces, ¿qué es por ejemplo, cuando tú hackeas una computadora? Es como, sabes tanto cómo funciona la computadora que puedes modificar su funcionalidad para que haga lo que tú quieras, pero no necesariamente es un delincuente conoces informático. Tanto un castillo que sabes cuáles son sus pasadizos secretos, ¿no? Y si quieres modificarlo, vas a hackear el castillo. Wow. Entonces, esa es realmente la base de la filosofía hacker. Fue en los años 80 y 90 fue cuando esa filosofía se vio transformada por los medios en Estados Unidos y ya fueron delincuentes informáticos. Ya es una connotación negativa. Exactamente, pero la base de esa palabra era muy buena, o sea, era alguien que sabía muchísimo. Entonces comienzo yo a envolverme en esto de la filosofía hacker, la filosofía real hacker, que es de no solamente preguntarte las cosas, porque es la base de un hacker, cómo funciona eso, cómo funciona aquello, que está ligado a la filosofía punk, que yo traía desde la pubertad, ¿no? Sino vamos que, sumándole aquí punk, hacker, ¿qué más? Y luego, al rato sí, he sido muy multifacético, la verdad. Sí. Entonces, con esta filosofía ya busco yo responder las cosas, o sea, me estoy cuestionando todo lo que me rodea, pero no solamente lo estoy cuestionando, estoy respondiendo las cosas. O sea, estoy buscando realmente cómo responder mis dudas, ya no me concentro únicamente en lo que me enseñan en la escuela, sino que si en la escuela me están enseñando algo, yo ya empezaba a buscar en Google, ya empezaba a buscar en libros, ya empezaba a leer más, o sea, ya empezaba yo a responder, a buscar fuentes de información que provieran algo que no me estaba dando la escuela. Entonces, esa época de mi vida, obviamente crecí muchísimo intelectualmente, o sea, creo que expandí mis horizontes y empecé a ver el mundo a través de los ojos de otras personas, de otras filosofías, de otras culturas, sobre todo comencé a enamorarme muchísimo de la parte de la tecnología. Para todo esto, en esa época yo no era cristiano, yo era ateo. ¿Tú eras ateo porque llegaste a una conclusión tú solo, porque alguien te dijo tú eres ateo? ¿Cuál fue el momento en el que tú dices, soy ateo? Fíjate que mi familia se hizo cristiana cuando yo tenía 12 años. ¿12? Okay. 12 años. Pero ese mismo año que mi familia se hizo cristiana, yo vine de vacaciones con mi abuela y me topé un libro. Ellos tenían una caja de libros muy grande, ¿no? Entonces me topé un libro verde que no voy a decir el nombre porque no quiero que lo lean, pero habla sobre el poder de la mente. Entonces ese libro explicaba cómo el poder de la sugestión hacía que los milagros, bueno, ellos describían milagros entre comillas, sucedieran. Entonces lo que hizo ese libro en mí, en ese libro atacaba mucho como a la religión de es que no es Dios, es el poder de tu mente lo que hace ciertas cosas. Entonces yo con 12 años, poca experiencia, había leído 2 libros en mi vida, 3 libros, obviamente yo absorbo esa filosofía y me la quedo y así es como empiezo yo a vivir. ¿Y tú empezaste a responder yo soy ateo o era algo que te guardabas? No, yo respondía yo soy ateo.
Mi familia, mi mamá iba a la iglesia, comenzó a ir a una iglesia cristiana chiquita, después empezó a ir a Vino Nuevo en Ciudad Juárez. Y me acuerdo que, pues como yo era ateo y andaba, en esa época también empezaba ya a juntarme con los skaters y todo ese tipo de cosas, pues ya era mi mamá así como oraba por mí, ya no, o sea, me invitaba a congresos de Vino Nuevo y yo le decía, no, pues, o sea, investigaba cosas que en Google, así como errores de la Biblia. ¿Sí me explico? Sí. Y utilizaba eso para sacar a mi mamá. Ajá, exactamente. O sea, y eran cosas como, ahorita ya que tengo años de experiencia de leer la Biblia, de estudiarla, de vivir en un contexto cristiano, cuando cumple 18 años, ya después de que ya conocí la filosofía hacker y ya estaba yo involucrado como en esas cosas de la informática y todo ese, mi papá enferma de cáncer y fallece alrededor de 6 meses después. ¿Toda tu vida anterior habías vivido en una familia funcional? O sea, papá, mamá, tu hermano. No, él era mi padrastro. Él era, el que falleció era mi padrastro. Mi papá, mi progenitor real, se separó. Yo tengo un vagos recuerdos de él, pero como desde los 6 años ya no lo volví a ver. Para mí, mi papá con el que crecí, el que me enseñó, el que me educó, el que me guió, fue el que falleció. No el papá biológico, sino el papá presencial. Exactamente. Okay. Y él fue el que me instruyó realmente sobre, el que me enseñó disciplina, el que me enseñó constancia, realmente el que me inspiró a saber que yo podía alcanzar grandes metas, ¿no? El que realmente creo que él me habló tanto de que yo tenía capacidades, aunque yo no le echaba ganas a la escuela, él siempre me decía, es que tú eres más que el promedio, o sea, tú tienes una mente más brillante, tú tienes esto, tú tienes aquello, y como que me lo dijo tantas veces. No sé si él ya lo había visto antes, pero creo que me lo dijo tantas veces que yo me lo creí. Te voy a otra vez detener, ¿verdad? Pero trato de atar puntos a veces mientras estamos en la plática. Desde los 6 años no vuelves a tener una imagen de tu padre biológico. 6 años. ¿6 años? ¿Qué dije yo? 10. Dije que 6 años. Y empiezo a pensar de qué manera tú crees que está relacionada esta ausencia, ya sabes, ¿no? En el contexto en el que vivimos. Nos han dicho, ¿no? De la figura paterna y que es como algo que todos necesitamos, pero tú lo viviste, la falta de tu padre biológico a partir de por lo menos esa edad. ¿Cómo conectas desde tu perspectiva el apetito que tuviste por una filosofía punk, hacker y el ateísmo con esa ausencia? ¿Te crees que esté relacionada muy íntimamente, o sea, muy vagamente? Es que realmente yo no crecí sin papá. O sea, mi padrastro se llamaba Sergio Páez y él, yo creo que no, o sea, realmente todo lo que recuerdo yo de alguien como papá siempre fue él. O sea, nunca tuve ese lapso de no sentir que tenía, o al menos no lo recuerdo yo, de no sentir que no tenía, o de sentir que no tenía papá más bien. Siempre fue, o sea, siempre estuvo él en mi mente, siempre que necesité un consejo, siempre que necesité, él era. ¿Y hay como una carpeta, o había una carpeta aparte de que te decía, bueno, sí, pero no es tu papá de verdad, no es tu papá biológico? ¿O cómo lo enfrentaste? ¿Lo hiciste a un lado y dijiste, bueno, ahora este es mi papá? O, bueno, tengo a mi papá, pero ya no está con nosotros y ahora tengo que darle la oportunidad a este. ¿Cómo fue? O sea, inclusive en tu infancia y si quieres hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo lo describes? Realmente, él siempre fue mi papá. O sea, en mi cabeza nunca hubo una carpeta de él no es mi papá. Para mí él fue todo, ¿sí me explico? O sea, inclusive después de que él falleció, amigos muy cercanos me comenzaron a preguntar, oye, ¿buscarías a tu papá verdadero? Y yo, no, mi papá verdadero ya falleció. O sea, todas las imágenes que yo tengo en mi mente sobre un papá son de él. O sea, jamás hubo una cuestión o un enfrentamiento propio de existe él, existe... No, o sea, realmente era algo que a lo mejor y no me lo pregunté a mí mismo porque yo también sabía que mi progenitor era una mala influencia. O sea, él había estado en la cárcel, o sea, había hecho varias cosas que... ¿Tú de eso te enteras por fuente de tu mamá? Sí, de mi mamá, de familia de él, que platica con mi mamá. Inclusive el último recuerdo que yo tengo de él fue que un hermano de él nos llevó a visitar, a mí y a mi hermano nos llevó a la cárcel a visitarlo. Y yo tenía como 5 o 6 años. Entonces, en mi mente, o sea...
conforme fui creciendo, o sea, uno sabe, ¿no? Que no estás en la cárcel porque hiciste algo muy bien. O sea, uno comprende que si estás en la cárcel es porque hiciste algo malo. Entonces, y como ya existía Sergio en mi vida, el padrastro, nunca tuve una duda, una cuestión o un enfrentamiento en mí sobre si él era o no mi papá. Él era el que me daba de comer, él era el que me mantenía, él era el que me instruía, él fue a mis graduaciones, o sea... Conforme va pasando el tiempo, que cruzas la adolescencia, la juventud y hasta este punto, la figura de tu progenitor ha quedado en el olvido, ha quedado como un recuerdo no grato, ¿cómo queda? Sí, fíjate que durante muchísimo tiempo yo recordaba, o sea, ciertas imágenes que yo tenía en mi mente sobre cómo era la relación de él con mi mamá. Y la verdad es que eran imágenes no gratas, no bonitas. Era algo que realmente, o sea, yo no le desearía a ningún niño que viera ese tipo de cosas, ¿no? De discusiones, peleas, cosas de ese tipo. Y mucho tiempo creo que yo le tuve una cierta clase como de rencor a él por las cosas, por la forma en la que había tratado a mi mamá cuando yo era pequeño. Y recuerdo inclusive que muchísimo tiempo, o sea, como desde los 15 a los 22 años, es más, recuerdo que como a los 22, 23 años recuerdo haberte pedido un consejo a ti, porque yo decía, es que yo le tengo cierto rencor a él, o sea, no lo consideraba yo mi papá. Catalogar como rencor, pero había algo ahí. Había algo ahí, sí, y yo pensaba así como, es que si lo veo, a mí sí me gustaría, pues confrontarlo, ¿no? Porque había tratado así a mi mamá y ahora sí, o sea, yo ya estoy grande y ya puedo defenderla y poder decirle, o sea, ¿por qué? Sí, o sea, pero recuerdo que en algún punto como tú eras mi líder, me acerqué contigo y te pregunté, y me acuerdo que tú me respondiste algo que sí me cambió así totalmente, y lo que tú me dijiste fue, pues mira, sí, tu padrastro fue un gran hombre para ti, pero tu papá fue el medio que Dios utilizó para traerte a esta tierra. Entonces, lo que a ti te toca es no buscarlo, pero si él te llegase a buscar, pues tienes que honrarlo, que pues es tu papá y es el medio que Dios utilizó para traerte a esta tierra. Que ya es una gran cosa, ¿no? También de alguna forma, creo que conforme va pasando la vida, vamos tal vez, ¿verdad? No de forma obligada, pero vamos agarrando un poquito más de empatía y entendemos un poquito que hay cosas que hacemos por inmadurez, hay cosas que hacemos por ignorancia, hay cosas que hacemos por tontos, hay cosas que hacemos por orgullo, o sea, hay muchas torpezas en nuestra vida y que cuando las ves en retrospectiva dices, híjole, las regué, ¿no? Muy probablemente también él voltea para atrás y dice, estas cosas que dice no estaban bien, y también es una persona objeto o digno de que se le dé comprensión, ¿sí me explico? Sí. De que se le dé la oportunidad que nosotros también hemos pedido por nuestra propia inmadurez, por nuestra propia... Lo voy a encerrar todo en torpeza, ¿no? Y estos errores o estos pecados, como cada quien los quiera identificar, que dices, pues sí, si volviera tal vez no los quiero volver a hacer, pero eso no existe, no puedo volver, lo único que me queda es vivir con esa realidad que tengo atrás, pero tal vez quisieran tener la posibilidad de llevarnos en una maquinita del tiempo para que vieras el contexto y también lo que estaba pasando dentro de pensamientos y sentimientos, ¿verdad? Es todo un laberinto aquí, ¿no? Cuando consideras esto. Totalmente, o sea, yo me quedé tan guardado tu consejo de tengo que honrarlo, que él falleció el año pasado, me parece, y no falleció de una enfermedad ni nada de eso, lo mataron. Entonces, me acuerdo que cuando me enteré de eso me puse a orar y le dije, Dios, yo no tuve la oportunidad de honrarlo, y pues de alguna manera si era mi papá, o sea, yo seguía pensando en eso, ¿sabes? De si es cierto, o sea, sea lo que sea, pues de alguna manera era mi papá, ¿no? Y lo que hice fue el visitar a su familia, o sea, visitar a su mamá, obviamente
todos dicen que me parezco mucho a él. Wow. Entonces muchos se alegraron de verme y, Wow. y había sido muy reciente la muerte de él y el que yo llegara fue, o sea, yo lo sentí como que ellos lo estaban viendo a él a través de mí. Y, o sea, me abrazaban, cosas así que realmente yo no esperaba. O sea, inclusive en algún punto sí se sentía como medio raro porque o sea, eran personas que yo no había visto durante 20 años, 22 años, ¿sabes? Entonces, pues... Haber hecho esto, ¿qué te dejó? Haber hecho esto, siento que fue más bien algo que yo hice como para decirle a Dios, ¿sabes? Tú me mandaste y que yo tenía que honrarlo y es algo que a lo mejor en mi vida yo no quería hacer, pero como tú me lo mandaste yo lo hice. Y yo lo vi como una siembra, o sea, para Dios, de muchas veces nosotros no queremos someternos a cierta autoridad que tiene Dios en nuestra vida, aunque sabemos que hacer ese tipo de cosas a lo mejor a mí no me iba a afectar, pero sé que alegré a la familia de él. O sea, cuando yo fui, los vi a ellos alegres y me abrazaban y felices y todo eso, yo siento que lo honré. O sea, a lo mejor no lo honré en vida, pero ya que había fallecido ya pude al menos tener un gesto hacia él. Y pues fue el medio que Dios utilizó para traerme. Y yo lo que hice fue regresarle como un poquito, ¿no? Entonces amarraste tus sentimientos porque de alguna forma, hasta donde alcanzo a ver, tus sentimientos te decían no. No, sí, exactamente. Y entonces dijiste, bye sentimientos, voy a actuar por obediencia, independientemente de cómo me sienta. Te generó una retribución no a manera de siembra, cosecha en el futuro, sino inmediata. Sí, sí. O sea, sentiste... Me sentí muy bien Sí. personalmente. O sea, sí sentí como que es que no sé cómo explicar esa sensación, pero sí fue un sentimiento muy bonito. No por verlos a ellos, sino por lo que yo estaba haciendo. Ya. Estás haciendo algo bien, estás haciendo algo padre y ellos, a lo mejor tú le estás alegrando el día a ellos. Y probablemente como yo vivo en Ciudad de México, probablemente no los vayas a volver a ver, pero al menos hoy hiciste algo bueno por alguien más, ¿no? Wow, o sea, sí. Durante su luto, pues ellos tuvieron un momento de felicidad o algo así, que a mí, honestamente, yo no lo conocía. Entonces, de hecho, la forma en la que a mí me dicen que él falleció es, me manda un mensaje en Facebook, una sobrina de él, y me dice, oye, pues queremos hablar con tu mamá porque pasó esto y esto. Y yo, para mí, o sea, honestamente mi reacción fue, órale, qué loco. Wow. Y pues ya le digo, oiga, ma, le marco a mi mamá, oiga, ma, pues me acaban de decir esto y esto, pues qué onda. ¿Y se te hizo loco que tú sintieras eso? Sí, O sea, se te hizo se loco me que tu hizo... reacción, que tu respuesta hubiera sido tan... caray. Sí, o sea, porque no me caló, ¿sabes? O sea, yo no sentí algo negativo, así como cuando falleció mi padrastro. Ahí sí. Ahí sí, de verdad, fue algo que me partió el corazón bien gacho. O sea, fue algo muy intenso, que una situación que viví en mi vida muy fuerte, que, o sea, de verdad, inclusive cuando falleció, bueno, esto no lo voy a decir mejor, pero de hecho, o sea, sí era algo que me había marcado muy fuerte, el hecho de la muerte de mi padrastro. Y cuando me dicen que él falleció fue como, o sea, eres tu progenitor real, pero no sentiste pues ni cosquillas, güey. O sea, se escucha frío, se escucha feo, pero es que realmente te están diciendo que falleció alguien que tú no conoces, alguien con quien no tuviste una relación, alguien con quien no creciste, con quien no... Y jamás crecí con el sueño de querer conocerlo, ¿sí? Sí, o sea, no sentiste que hiciera falta. Esa es la palabra, nunca tuve la necesidad, nunca me hizo falta, porque ya había una figura paterna que era un buen hombre, que era un hombre responsable, que era de verdad alguien que me estaba enseñando cómo ser una persona de bien. Entonces, como nunca necesité eso, siempre fue él mi papá. Y cuando fallece, él se llamaba José Carlos, mi progenitor, realmente yo no, para mí fue como, qué triste. Y en ese momento fue cuando yo digo, pues tienes que honrarlo, o sea, de perdida ya al final. Y pues ya, o sea... Ahora, imagínate, esto no es una historia aislada. Hay muchas historias de niños, niñas, que también de repente ya no viven con su papá o muere, o los abandona, o hay un divorcio, se separan. Vamos a suponer que tienes una audiencia de puras personas que tienen una situación de alguien que ya no tiene a su papá, por X o Y, pero que tiene a un padrastro. ¿Qué les dices?
O sea, ¿qué les dirías si tú te estás dando la oportunidad de hablar con puras personas así? ¿Qué les dirías? Bueno, yo pienso que cada caso es diferente, cada caso es especial y debe de tomarse porque a lo mejor el matrimonio y las personas no funcionó porque ellos tomaron decisiones diferentes, pero a lo mejor el papá se está haciendo cargo de ellos, si los visita, si está con ellos, si les enseña, si los instruye, y en ese caso él sí está siendo un papá, ¿sí me explico? Entonces creo que ese tipo de casos son casos totalmente diferentes al mío. Claro, o sea, tú estás mencionando que tuviste un buen hombre como padrastro. Porque el real fue totalmente ausente, o sea, no estuvo, y yo nunca sentí y nunca escuché realmente como que él tuviera intenciones de buscarme, o sea, pasaron 22 años, 23 años desde la última vez que lo vi y jamás tuve una señal de él, o sea, absolutamente nada. Sí recuerdo que cuando mis papás se separaron, recuerdo que sí hubo como una época de sequía, ¿no? Porque mi mamá era madre soltera, no había terminado, o sea, no tenía estudios y no era, o sea, yo nunca, no recuerdo haber sentido yo un apoyo de, él intentó acercarse a ustedes para darles de comer, para darles esto, para darles aquello, no, o sea, realmente no. Entonces, para mí él no fue un papá, creo que... ¿Tienes como meta, bueno, si existe en tu plan de vida la paternidad, tienes como meta no ser alguien así o...? Sí, fue algo que me prometí a mí mismo, que toda la vida lo he pensado, de si yo llego a tener hijos, yo no voy a ser esa clase de papá. O sea, yo voy a ser un papá que va a estar al pendiente de sus hijos, que va a crecer con ellos, que los va a instruir, que los va a guiar. O sea, yo pienso ser lo que fue Sergio, mi padrastro, para mí. O sea, yo pienso ser ese modelo de hombre, que era un hombre que estaba, o sea... Inclusive en la pubertad, que fue la época en donde pues prácticamente se me botó la canica, ¿sabes? O sea, porque empecé a juntarme con personas que eran muy mala influencia y todo eso, y él fue paciente, de verdad fue muy paciente, porque si yo ahorita regreso el tiempo, digo, yo ya me hubiera corrido de la casa, o sea, vámonos, luego, ¿por qué lo estoy aguantando? Ni mi hijo es, o sea, ¿sabes? Y aún sin ¿Te portaste mal de adolescente con él? Sí, muy mal. O sea, no siempre tú ¿fuiste respetuoso? No, para nada, no, era súper peleonero, sobre todo con él, o sea, era como, haz esto, ¿no? ¿Por qué? Oblígame, o sea, cosas de ese tipo, la verdad sí tenía muchos conflictos con la autoridad, o sea, pero no con la autoridad, era con toda la autoridad, o sea, los maestros, en la escuela, o sea, todo, o sea, yo chocaba mucho. Joan, no recuerdo exactamente en qué momento de la vida apareces en mi entorno, ¿verdad? Pero no eras para nada eso, ¿verdad? O sea, para nada estabas en un episodio anti-autoridad, al contrario, o sea, creo que estabas sumamente dispuesto, sumamente abierto, sumamente con una buena actitud. ¿Qué pasó? Dios, o sea, yo tuve una pubertad súper intensa, tomaba cosas como realmente no, alguien que es como, es que mi familia no era tóxica, pero yo me gustaba juntarme con los chicos malos, ¿sabes? O sea, me gustaba juntarme con las malas influencias. Cuando falleció mi papá, yo siento que mi papá pues él falleció de cáncer, entonces yo siento que sus últimas semanas él ya sabía que pues no iba a vivir para siempre, que ya se acercaba a su momento. Y yo siento que yo intentaba pasar la mayor parte del tiempo con él, entonces yo siento que en ese lapso él intentaba resumir como todo lo que me quiso enseñar durante toda mi vida, me lo quiso resumir en cápsulas durante esos días para decírmelas y estar platicándome consejos, de todo tipo de consejos que un hombre necesita, ¿no? Pero hubo una plática con él que de verdad marcó mi vida. Esa fue la pauta del Joan que buscaba, no sé, llamar la atención de manera negativa, al Joan que ya buscaba ser un hombre de bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Recuerdo que estábamos un día en la noche, mi mamá se quedaba todo el tiempo en el hospital con él y ese día mi mamá me dijo, pues voy a bañarme, se va a la casa y todo eso, y yo me quedé cuidándolo. Entonces, mientras yo lo estoy cuidando, él comienza a platicarme de cómo murió su mamá. Entonces, su mamá también murió de cáncer en el estómago. Entonces, resulta que la muerte de su mamá fue muy dolorosa porque el cáncer no la mató.
realmente lo que la mató fue el proceso del hambre, de no poder consumir, porque al final ya eran puros sueros lo que estaba viviendo. Entonces, él me contó que su mamá había servido a Dios, que era una buena mujer, que, o sea, porque, y ahí es donde entra el conflicto que él tuvo, porque aunque mi mamá iba a la iglesia, él no fue a la iglesia. Él sabía mucho de la Biblia, pero él no iba a la iglesia. Entonces, ahí es donde entra el conflicto en su vida de Dios. ¿Por qué si era una buena persona? ¿Por qué me la quitaste así? Tu papá no iba a la iglesia porque tenía esta... Ese tenía como un rencor hacia Dios. Mataste a mi mamá. Y era una buena mujer y la mataste de una forma muy dolorosa. Entonces, él cuando fallece su mamá, él iba a una iglesia cristiana. Y cuando fallece su mamá, él decide alejarse de Dios. Se cierra su corazón. Alejarse de Dios. Sí, cierra su corazón. No nada más de la iglesia, sino... Sí, él tenía un rencor hacia Dios, tenía algo así como, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué te la llevaste de esa manera? Y fue algo que o sea, su mamá falleció cuando él tenía 20 y tantos años, y cuando él falleció ya tenía 40 y tantos años. Entonces, en esos 20 años de diferencia, él seguía teniendo ese mismo rencor. Entonces, no era un hombre amargado, para nada, nunca fue un hombre amargado. Entonces, esos 20 años no fue a la iglesia, no. Y la razón era, se murió mi mamá. Así es. Okay. Entonces, tengo una pregunta aquí igual y es solamente para ver una cuestión de apreciación. Hay gente que tiene como sinónimo Dios, iglesia. Son cosas totalmente diferentes. Para para mí son diferentes, porque sí creo que es necesario ir a la iglesia o para aprender, para relacionarte con otras personas que están en un mismo ambiente, que te enseñan cosas y principios. Sí creo que pero tú puedes tener una relación con Dios todos los días, orar, todos los días leer la Biblia, todos los días estar platicando con Él, y no necesariamente de estar dentro de la iglesia. O sea, sí creo que para mí sí son cosas diferentes. Creo que cada quien tiene como un concepto diferente de Dios es la iglesia, pero no, para mí sí creo que son cosas muy diferentes. Sí, okay. Pero él sí estaba como muy separado. Ambos, Dios, iglesia, bye. Entonces, en ese momento él me cuenta esa historia y me dice, cuando pasó eso, yo tomé la decisión de alejarme de Dios. Yo tomé la decisión de separarme de Él. Yo tomé la decisión de enojarme con Él, de vivir con resentimiento. Entonces, con lo que yo estoy viviendo ahorita, tú vas a tener las mismas dos opciones que yo tuve en ese momento. La primera es que se amargue tu corazón por lo que yo estoy viviendo y que tu papá va a morir, y me empezó a describir un chorro de cosas que iba a vivir, porque pues obviamente él era mi guía, y sobre todo porque antes de eso yo era ateo, entonces yo no tenía una guía como de Dios o algo así, yo era ateo, y él me dice, ya no voy a estar yo, o sea, y te vas a ver difíciles, y va a haber momentos en los que tú vas a tener que trabajar y estudiar, y vas a tener que hacer, o sea, muchísimas cosas. Y obviamente para mí era como o sea, sí es cierto, y sobre todo porque la muerte de él también fue muy dolorosa, porque el cáncer le hizo metástasis en el cuerpo. Entonces son muertes muy difíciles, porque ves cómo la persona se va deteriorando muy lentamente, pero sufre muchísimo. Y me dijo, y la otra opción es que tú le des las gracias a Dios de que tuvo misericordia de mí y me permitió acercarme a Él en los últimos momentos de mi vida. Y para mí fue así como, o sea, le tengo que agradecer a Dios porque te está matando. Y obviamente entre las pláticas él me decía, lo que pasa es que yo pude haber muerto sin volver a Él, yo pude haber muerto sin acercarme a Él. Y recuerdo que cuando él tenía así los dolores más intensos así porque ya los químicos que les dan, las medicinas que les dan para que ya no sientan, ya no le hacían efecto. Entonces yo me acuerdo que él cerraba los ojos y empezaba a decir, gloria a Cristo, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria a Dios. Así en el momento de dolor más intenso, ¿sabes? Y yo me acuerdo que ese día que él me contó esa historia, me contó sobre las decisiones que yo podía tomar. Me acuerdo que me fui a mi casa, o sea, ya llegó mi mamá y toda la onda se quedó con él, y yo me fui a la casa, y me acuerdo que yo estaba solo en mi habitación y le dije, o sea, yo estaba pensando, meditando esas dos opciones, ¿no? O sea, primero yo era ateo, y entonces me está diciendo mi papá en prácticamente sus últimos días que a él le hubiera gustado volver a acercarse a Dios, que él cometió un error y que se arrepentía de eso. O sea, una decisión que postergó mucho tiempo. Exactamente. Entonces él me comienza a contar esas cosas y yo ese día tomo una decisión
Me acuerdo que estaba solo en mi casa porque mis hermanos se quedaban con mi tía. Me acuerdo que estaba solo en la casa y me pongo a decirle a Dios, ¿sabes qué? La verdad yo no sé si existes. O sea, honestamente yo no sé si existes. Todo lo que he leído y investigado es para demostrar que tú no existes. Pero quiero mucho a mi papá. Y si en este momento él está diciéndome que lo mejor que puedo hacer en mi vida es esto, de verdad quiero hacerlo. Entonces, a partir de hoy, o sea, yo te voy a servir con mi vida. Y ya, en ese momento, obviamente, pues me solté llorando y la piel se sentía así como la piel chinita. Y obviamente, en ese momento yo no sabía qué estaba pasando. Para mí era como, wow, o sea, ¿qué está sucediendo? Y lloré y todo ese rollo. Ahorita yo sé que era el Espíritu Santo manifestándose en mi vida. Y así fue como yo comencé a creer. Comencé, después de eso, pues ya días después fallece mi papá, ya la cosa se pone muy difícil, pero así es como yo empiezo a relacionarme con Dios, y a partir de ahí es como yo comienzo a estudiar la Biblia. O sea, yo comienzo a leer la Biblia, no sabía ni cómo leer la Biblia, o sea, yo lo único que había buscado en Google era cómo llevarle la contraria a los cristianos, ¿sí me explico? Y comienzo a leer la Biblia sin saber cómo leer una Biblia, o sea, comienzo a tener un chorro de preguntas, y creo que ahí es donde surge el tercer pilar de mi vida, que es donde los principios cristianos, la filosofía cristiana, es como todo lo que yo hice en el pasado de cuestionarme todo, después el investigar todo, que es la filosofía hacker, después llego al cristianismo y traigo esas dos filosofías de voy a cuestionar todo, pero voy a buscar las respuestas de eso que me estoy cuestionando. Entonces ya iba a la iglesia, me acuerdo que comenzamos a ir al Olivo en esa época. Comienzo a ir al Olivo y el pastor predicaba algo y yo era como, ¿por qué está diciendo eso? Pero ya no nomás lo criticaba, ya era, voy a investigar. Me ponía a investigar el por qué el pastor hablaba de ciertos temas, por qué se mencionaban, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde empieza a revolucionarse el Joan negativo punk hacker, Sí. a el Joan positivo punk hacker cristiano. Creo que más bien dejé esas dos filosofías de adoptar el cristianismo como una parte de mi vida. Hay cosas que pueden ser residuos positivos, ¿no? Sí, fueron una base. Sí, creo que fueron una base. El hecho de poder cuestionarme todas las cosas, porque ya no, creo que ya había formado yo un criterio. Creo que había cuestionado tantas cosas en mi vida desde la pubertad, que ya me cuestionaba automáticamente todo. O sea, ya creo que mucha gente está acostumbrada, como le dicen algo y ok, está bien. Fíjate, yo te dije que íbamos a tener un episodio con el tiempo limitado. Sí. ¿Tú has visto cómo ha ido modificándose esa esencia de un Joan? Todo esto salió a raíz de la pregunta de quién eres. ¿Crees que ya te estacionaste? O sea, ¿crees que el Joan de ahorita se queda ahí? ¿O crees que va a llegar algo a generar cambios tan dramáticos como los que has vivido? ¿O que ya llegaste a una especie de línea más estable y que, sí, obviamente no conocemos el futuro, pero tú, por lo que percibes ahorita, ¿crees que aquí te quedas en este episodio, en esta sintonía? No, porque aún cuando, o sea, yo ya conocí el cristianismo, creo que el haberme, por ejemplo, creo que todos los días cambiamos muchísimo, pero creo que hay épocas principalmente en donde damos pasos o subimos escalones o hacemos cosas de maneras muy diferentes. Porque hace 3 años yo vivía aquí en Chihuahua y creo que mi forma de ser, de vestir, de hablar y todo eso era muy diferente. Pero cuando me mudo a Ciudad de México y llego a una iglesia como más vida, y me doy cuenta de que creo que mi cristianismo en esa época era un cristianismo muy cuadrado. O sea, cero flexible. Yo era una persona cero flexible. Es como, la Biblia dice esto y esto se va a hacer, ¿sí me explico? Entonces, y alguien cometía errores y, pecador. ¿Sí me explico? Sí, o sea, era como, juzgaba muchísimo a las personas. Más, ¿se le llamaría legalista? Sí, podría decirse. O sea, pero mal, o sea, estaba mal. Y cuando llego a Más Vida y conozco al pastor Andrés Speaker y empiezo a leer sus libros y empiezo a estudiar su forma de ser, sus prédicas, no nomás las que predica cuando veo los domingos, sino que comienzo a escuchar los videos que tiene en YouTube, me doy cuenta de
de que Jesús no necesariamente era así. O sea, en lugar de señalar a Jesús, él no era el primero que apuntaba y decía, y los trataba mal o algo así, sino la parte del amor, la parte no sé, creo que me volví más flexible. Creo que más flexible a adaptarme. Más empático, sí. Exactamente. O sea, porque durante ese lapso del primer año que me fui a Ciudad de México, creo que cometí muchísimos errores que yo pensé que nunca en mi vida iba a cometer. Y luego yo exactamente en esos errores que cometía, para mí como que en un principio me autojuzgaba muchísimo. Y después de escuchar ciertas prédicas de Andrés Speaker, me di cuenta de que no, o sea, que la vida no es blanco o negro. O sea, no necesariamente estás en los extremos, sino que hay ciertos matices en medio que te permiten vivir una vida más equilibrada. Y no, o sea, ser la persona que señala, ser la persona que juzga, ser la persona no trae cosas buenas a tu vida. Entonces, hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, creo que a partir de ahí comienzo yo a estudiar como una forma diferente de ver la vida. Menos estricta, menos rigurosa, menos así. Vamos a usar la imaginación, ¿no? Vamos al futuro y nos damos cuenta que efectivamente Joan siguió por el camino del bien y no inventes. Toda la historia así se ve como con colores pastel, ¿no? Así, sí. Brillante, bonita, ideal. Valió la pena, ¿no? Pero también existe la historia posible de que tu futuro sea algo tan diametralmente opuesto a lo que eras, de lo que eres ahorita, y que estés así diciendo, pobre Joan del 2020 que estaba ahí sentado platicando con Eduardo diciendo aquellas cosas, me desdigo de todas esas cosas, ¿no? Algo por el estilo. Sí. Estamos usando la imaginación, ¿eh? ¿Te gustaría decirle algo a ese Joan? Sí. Decirle, tocar la onda o algo por el estilo, o qué. Yo le diría que esto ahorita me hace feliz. Y que si en ese momento él es feliz con lo que está viviendo y realmente siente que está viviendo una vida plena, que continúe con sus creencias. Porque una de las cosas que siempre intento hacer con todo lo que creo es tenerlo fundamentado con conocimiento. Si voy a creer esto, es porque tengo estas bases para hacer de esta manera. Si tengo eso, si tengo aquello, o sea, si vivo de esta manera, si creo esto, si creo aquello, es porque tengo estas bases. Y creo que si en el futuro yo llegara a cambiar mi forma de pensar, primero le diría que no tuviera un corazón duro, que fuera flexible, que abriera su mente, y si aún así, con un corazón blando, ya analizando las cosas, él cree que es lo correcto lo que está haciendo y eso lo hace feliz y eso lo hace llevar una vida plena, creo que va por un buen camino. Definitivamente. Fíjate, hablamos de bien poquitas cosas, nos va a faltar tu rol como hermano mayor, nos va a faltar tus actividades de profesión y nos va a faltar, bueno, otras cuestiones, ni siquiera las voy a mencionar acá en público, ¿no? Pero nos van a faltar un montón de experiencias que tienes, así que tengo que decir que ya vamos a terminar, porque ya sabes que yo le puedo seguir, pero hoy tengo el tiempo ya de medio. Claro. Con esto que platicamos, haz una conclusión, ¿no? Yo digo que para ti, para mí, pero como un daño o un beneficio colateral para la gente que está escuchando o viéndote. ¿De quién eres? Ok. Realmente creo que soy una persona muy multifacética. Creo que lo que soy hoy es un conjunto de momentos, historias y personas que me han ayudado o que me han hecho ser y reaccionar y hablar de la forma en la que hoy hablo, la forma en la que hoy pienso, la forma en la que hoy me siento inclusive. Yo creo que algo que les diría es que tomaran decisiones en su vida, pero siempre fundamentándolas en conocimiento, que no cerraran su perspectiva a únicamente esto, porque no quiero ver más allá, sino cuestionarse todo lo que están viviendo, preguntarse por qué están viviendo eso, y si esa conclusión a la que llegan en ese momento no les satisface, investigar qué hay más, qué hay más allá, qué otras cosas. Creo que esas son las cosas que a mí me han hecho como
sobresalir, por así decirlo, que me han hecho vivir una vida plena y que me hacen todos los días sentir que estoy haciendo lo que realmente me gusta y que creo que es lo correcto. ¿Por qué? Porque tomo decisiones basadas en conocimiento, en cosas que he vivido y que me han hecho crecer de alguna manera. Porque siempre puedes aprender de dos maneras, ¿no? La manera empírica, de cuando vives tú los problemas. Pero el error. Exactamente. O puedes vivir a través de los ojos de alguien más. Y eso está en los libros, no sé, los podcasts, YouTube, o sea, en todo ese tipo de cosas. Y si puedes evitarte aprendiendo de alguien más los errores que tú podrías cometer, pues aprovechalo, ¿no? Aprovechalo. Vámonos. Vale. Tenemos pendiente una segunda parte, ¿ok? Claro, vale. Ahí estuvo.